Hola mis hermanos, reciban un cordial saludo a nombre propio. Es un privilegio participar con ustedes de estas enseñanzas. Créanme que soy el primero en recibir y en aprender. La palabra del Señor dice que es más cortante que espada de doble filo y yo he sido el primero en recibir. He tenido la oportunidad de hacer varios estudios y a pesar de ello, el material que estamos entregando a ustedes en este proyecto es nuevo para mí. Siempre hay lugar para continuar creciendo y para continuar aprendiendo, así es que no perdamos la oportunidad de estar aquí atentos. Nos corresponde hoy la lección número 4, un tema muy interesante, un tema muy desafiante para nosotros, que es la segunda venida y el arrebatamiento. No podríamos acercarnos a él sin haber pasado por las tres primeras lecciones. Deben tener a mano el cuadro de las interpretaciones bíblicas de los tiempos del fin, porque para comprender estos dos eventos debemos tener claridad en ellos y vamos a leer muchos versículos y vamos a leer distintas posturas donde tenemos que estar entendiendo lo que está sucediendo de acuerdo a cada interpretación. La clase de hoy es la segunda venida de Cristo y para ello traigo para introducir este tema el versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Leamos por favor. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esperar al Señor. Si hay una esperanza que aguardamos aquellos que hemos creído en Cristo, es su pronto regreso y el cumplimiento definitivo de todas sus promesas. Esto podríamos decir que no parece muy atractivo a los que quieren entender en su razón lo que el Señor Jesús estaba diciendo, lo que el Espíritu decía a esos varones galileos que estaban mirando al cielo. La doctrina de la venida de Cristo desafía nuestra fe. Lo que hemos visto acerca de las interpretaciones, los de temas anteriores, todos conducen hacia esa segunda venida del Señor Jesucristo. Esperamos tener esto en nuestro corazón. Eso nos ayuda a tener certeza, a tener consuelo y a tener la confianza, porque el Señor cumplirá sus promesas. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. De verdad va a ser muy interesante. Esta clase está dividida en dos secciones. La primera es la segunda venida de Cristo y la segunda es el arrebatamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es examinar los textos bíblicos sobre la segunda venida de Cristo, lo que dice en la parusia de Cristo. Hermanos, vamos a necesitar la Biblia. Yo tengo aquí los textos. Vamos a leerlos. Como dice, el objetivo, examinar los textos bíblicos. Esta clase puede ser de pronto un poco tediosa porque vamos a tener estos textos y vamos a leer varios de ellos, pero en verdad va a ser una bendición poder entrar en este tema. Lo primero que tenemos que mirar, ¿cuál es la importancia de su retorno? ¿De qué pensaría cuando decimos la importancia de su retorno? ¿Por qué es importante la venida del Señor Jesucristo? Si tiene sus materiales, puede seguirlos, pero aquí tenemos la ayuda de la clase. Es absolutamente esencial la doctrina la cual muestra a Cristo cumpliendo todos los propósitos de Dios para este mundo. Es esencial para nuestra vida cristiana. Es esencial entender que Dios va a cumplir sus propósitos en este mundo y el final de ese propósito es su segunda venida, levantar a su iglesia y luego reinar con ella
por 1000 años para luego disfrutar con Él toda la eternidad. Es completamente necesario que Jesús vuelva en carne y consume su triunfo sobre Satanás y sobre todo mal, porque Satanás está en esta tierra solo por un poco de tiempo, pero el Señor va a venir y le va a quitar ese tiempo que Él ha tenido aquí en la tierra para hacer el mal. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario y va a venir y a tomar su reino. Él debe terminar con todo lo opuesto a Dios y establecer su reino. ¿Qué es lo opuesto a Dios? El mal. Y Él va a tomar su reino. Porque el reino de Dios se ha acercado. Era la presencia del Señor Jesucristo. Pero Él ascendió. Y ahora nosotros, la iglesia, trabaja y espera su venida para que Él establezca su reino. La segunda venida del Señor tiene ese propósito, establecer su reino por 1000 años. Él tiene que establecer un nuevo cielo y una nueva tierra, trayendo solo justicia y paz para que todo el diseño de Dios en cuanto a este mundo venga a su completo cumplimiento. Él va a cumplir con su propósito. La redención de nuestras vidas no está completa hasta tener, como dice Romanos 8:32, nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Yo tengo aquí el versículo, lo vamos a leer, por favor, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La redención de nuestras vidas no estará completa hasta tener nuestra adopción como hijos del Señor. La redención de nuestros cuerpos será de acuerdo a Filipenses 3:21 cuando el Señor de gloria vuelva en su glorioso cuerpo y nos dé un cuerpo glorioso como el suyo, cuando seamos transformados, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Des en cuenta, Él va a transformar nuestros cuerpos, como dice Filipenses 3:21, este cuerpo de humillación, este cuerpo que terminará aquí en la tierra, para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Seremos glorificados juntamente con el Señor. Esto sucederá en la segunda venida y por eso es una doctrina esencial. Mientras los profetas no distinguen claramente una doble venida de Cristo, el Señor mismo y los apóstoles hacen perfectamente claro que su primera venida sería seguida por una segunda. Los judíos aún esperan la venida del Mesías. Ya muchos han conocido al Señor, ya muchos se han arrepentido. Muchos tienen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero los que no le han visto, los que no han visto con claridad que Él ya descendió aquí a la tierra, aún están esperando que Él venga. Ellos no distinguen esa doble venida del Señor porque no vieron la primera, no esperan una segunda, por esa razón. Jesús habla de su regreso más de una vez al final de su ministerio público. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló de su regreso. Aquí aparecen varios versículos, tal vez no los leamos todos, pero los vamos a mirar en este momento. Siguiente versículo, Mateo 24:30, según la Reina Valera del 60. El Señor Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor viene, hermanos, el Señor viene. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre.
un anuncio de su venida. Y estaba entre sus discípulos, estaba anunciando su segunda venida. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Voy a bajar un poquitico aquí el texto. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Una vez más, el Señor viene después de mucho tiempo y viene a arreglar cuentas con sus siervos. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Des en cuenta, hermanos, que otra vez, otra conversación, cuando el Hijo del Hombre venga, está anunciando su segunda venida. Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando vayamos a mirar el arrebatamiento, cuando vayamos a mirar esta segunda venida del Señor, des en cuenta que el Señor está diciendo que es en las nubes. Palabras del Señor Jesucristo hablando. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Esto no lo puede cambiar ninguna interpretación. Estas palabras no las puede cambiar ninguna postura. Es muy claro que el Señor viene otra vez, viniendo en las nubes del cielo. Juan 14:3, este versículo es uno de los que nos anima cada día y nos hace tener esperanza. Cuando el Señor Jesús les dice, no estén tristes, no estén tristes por escuchar estas palabras, no estén tristes pensando en que yo me voy, porque si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es una promesa del Señor, es una promesa de su segunda venida. Él va a ir a preparar un lugar para nosotros y viene a tomarnos porque Él desea que nosotros estemos con Él. Qué belleza este versículo. En verdad es una bendición poderlo leer. El Señor es maravilloso. El Señor es un Dios fiel, es un Dios precioso con nosotros. Continuemos. Al momento de su ascensión, ángeles hablaron de su futuro regreso. Cuando ellos estaban mirando al cielo, ¿qué les dice el ángel? Así como le has visto ir, ascender, así él también vendrá y le veremos. Los ángeles hablaron del futuro regreso del Señor. Los apóstoles también hablaron de su regreso en numerosos pasajes. Aquí están, y vamos a leer algunos. Hechos 3:20, 21. Y él, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. El Señor Jesucristo va a ser enviado, que os fue antes anunciado. Este es el discurso de Pedro, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El Señor Jesucristo murió y ascendió, el cielo lo recibió hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que sea el debido momento del Señor, el tiempo que Él ha determinado, que no sabemos cuándo va a ser, pero está determinado que Él va a volver. Hasta ese momento estaremos esperando. Vamos a ver Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo
está escribiendo estas palabras. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos que el Salvador venga, que nuestro Señor Jesucristo venga. Esperamos al Salvador desde los cielos, la segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16. Este es el caballito de batalla de la segunda venida del Señor, el caballito de batalla acerca del arrebatamiento también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Esto es en palabra del Señor, revelación de Dios. Nosotros que estamos vivos, si nos corresponde estar vivos cuando Él venga, los que habremos quedado hasta que Él venga, no precederemos de los que durmieron. Ya se nos adelantaron unos hermanos. Estos días hemos recibido noticias de queridos hermanos que han partido con el Señor. Vivieron vidas de fe, de servicio, de amor, de generosidad, de entrega para el Señor. Se adelantaron, pero nosotros no les precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, las señales son importantes que las vamos a mirar, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 1:7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿De dónde esperamos al Señor Jesús? De los cielos, el cual resucitó de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y Él nos libra de la ira venidera a través de la obra de Dios. Tito 2:13. Perdón que tengo que estar mirando en dónde está el versículo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza y la manifestación de Él. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, en cuenta una segunda venida, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperamos al Señor? Y ya no viene con relación al pecado, viene con relación a la obra redentora que Él mismo hizo por nosotros, para salvar a los que le esperan. Yo espero al Señor, ustedes, hermanos, seguimos adelante. Varias palabras son usadas para hablar de este evento y vamos a ver algunas de ellas. Es apocalipsis, significa descubrir, es como quitar un velo, que se refiere a remover lo que en el momento obstruye nuestra visión en Cristo. 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Aquí lo leemos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece la palabra, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación, es descubrir para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, es cuando sea descubierto, es la revelación.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. Descubrir que Él viene. Primera de Pedro 1:7 al 13. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Bueno, es el que acabamos de leer, hermano. Y entonces, segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces se manifestará, es descubrir. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, hasta que sea descubierto nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste, cuando se ha quitado el velo y le podamos ver. La siguiente palabra que encontramos, epifanía. Bueno, la estamos viendo y la estamos repitiendo. Dice aparecer, manifestarse. Es un término que se refiere a Cristo saliendo de un trasfondo oculto con ricas bendiciones de salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Aquí está. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Una vez se manifestará, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición. Es epifanía, es un término. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Timoteo 4:1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Manifestación es la palabra. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Juez justo, que aparecerá en aquel día. La siguiente palabra, la que es muy conocida por todos nosotros, es parusia. La parusia. La presencia se refiere a la venida que antecede la presencia o los resultados de la presencia. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aparecerá, se muestra, así también será la venida del hombre, se aparecerá. La parucia de Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. La presencia del Señor aparecerá. La presencia del Señor aparecerá. Por lo cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El Señor viene, hermanos. Y aquí hay suficiente información y muchos textos que hablan de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es nombrada, creo yo, más de 270 veces en la palabra, un anunciamiento de su venida. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Ya han pasado más de 2000 años y la iglesia espera la segunda venida del Señor. Dice, tened paciencia. ¿Cuántos años faltan aún para que Él venga? Solo Él lo sabe. Pero dice que tengamos paciencia, que nos mantengamos firmes, nos mantengamos con fe, trabajando. Aquí dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia que Él viene. Tened también vosotros, nos dice, vosotros, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Cuando desmayes, cuando estés cansado, estés triste, cuando veas toda esta situación que vive el mundo entero y sientes que no hay más para dónde ir, afirmad vuestros corazones, porque el Señor está cerca. Tengamos fe que Él viene, Él viene, no nos va a dejar avergonzados. Y eso es su expectación. Esperamos, estamos atentos, expectantes, esperando que Él venga, poderle ver, poder estar a su lado. La expectativa del segundo advenimiento de Cristo es el acontecimiento de primera importancia en la escatología. Todo lo que se habla en escatología encierra esa segunda venida del Señor. Las cuatro interpretaciones que nosotros vimos, que son las más conocidas, todas tienen en común la segunda venida del Señor. No importa en qué punto de la historia, en qué punto de su interpretación, de qué forma, las cuatro contienen la segunda venida del Señor. Es muy importante en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento. La fe de la iglesia está basada en esto y es dominada por esa expectativa. Tenemos que mirar hacia adelante. Cada libro del Nuevo Testamento señala el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que siempre estemos preparados para su regreso. Lo que el Señor quiere es que estemos preparados para su regreso. Estemos como las vírgenes con sus lámparas encendidas y con aceite, esperando al Señor. Y aquí tenemos unos versículos en el Nuevo Testamento. Los evangelios hablan de la venida del Señor. Es nuestra expectación. Poder conocer estos textos nos trae esa expectativa y nos hace esperarlo. Yo tomé un versículo de cada evangelio para leerlo. Expectación. De Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor viene en gloria de su Padre. Y Jesús le dijo, en Marcos 14:62, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. En Lucas, ahora en Juan, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se recalca y se repite. Aquí están los cuatro evangelios hablando de la segunda venida del Señor. En el libro de los Hechos, en las epístolas y en toda la Biblia. Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, esperando al Señor. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Señor, bien. Las señales de los tiempos. En la segunda venida del Señor está indicada y la anteceden unas señales. Aunque comúnmente pensamos que las señales de los tiempos apuntan hacia el futuro, esas señales indican primero lo que Dios ha hecho en el pasado.
Vamos a ver, Mateo 16, 3 y 4. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí el Señor Jesús les hablaba de lo que sucedía en el momento. Ellos miraban al cielo, como cualquiera de nosotros también, vemos el cielo nublado y decimos, va a llover. El Señor les dice, hipócritas, ¿cómo pueden ver algo tan evidente ustedes en el cielo y dicen, va a llover y no pueden distinguir las señales de los tiempos de la venida del Señor? Pues la generación de este mundo, la generación de este tiempo demanda una señal. Quiere tener una evidencia muy clara acerca de la presencia, de la existencia de Dios. Pero dice, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días en el pez, es significando los 3 días de nuestro Señor Jesucristo en la tumba y luego su resurrección. Y dejándolos, se fue. Las señales de los tiempos también apuntan hacia el fin de la historia, particularmente el regreso de Cristo. Miremos entonces Mateo 24, 19, 29 y 30. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, lo que vendrá, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que suceder? Señales acerca del futuro. Será predicado el evangelio. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sucederán algunas situaciones en esta tierra. La que vivimos hoy podría ser una de ellas, una tribulación, una situación, y luego el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero todo esto son señales acerca de el futuro. Las señales de los tiempos revelan la continua tensión en la historia entre el reino de Dios y los poderes de el mal. Es una lucha constante, una lucha total. Señor, pensamos un poco en la palabra, donde el Señor dice que no estemos ausentes, que estemos pendientes, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre el bien y el mal, estos poderes compitiendo. Las señales de los tiempos demandan una decisión. Las señales que vemos demandan que decidamos. Es real la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales de los tiempos son medios de gracia que nos acercan más a la presencia del Señor. Son oportunidades. Cuando vienen estas catástrofes, cuando vienen estos terremotos que vemos hoy, que son muy cercanos, las catástrofes medioambientales, los incendios forestales, tantas situaciones, inundaciones, todas esas señales hablan de la venida del Señor y más que ya viene, está muy cerca. Nos debería acercar más al Señor. Y las señales de los tiempos demandan constante alerta. Mateo 24, constante alerta. Tenemos que estar velando. El Señor dice, velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar. Tenemos que estar velando, estar alerta. Ahora,
Señales que evidencian la gracia de Dios. La proclamación del Evangelio a todas las naciones, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. La gracia de Dios. Veíamos la clase pasada en la teología del pacto o en las dispensaciones, que el Señor siempre ha extendido su gracia, el Señor siempre ha dado oportunidades y es la gracia del Señor. La segunda venida y la esperanza de esa segunda venida también es un tiempo de gracia para que el mundo se arrepienta y espere al Señor. La salvación de la plenitud de Israel, de acuerdo a las dispensaciones o de acuerdo al premilenialismo o de acuerdo a esta postura de quienes ven el pueblo de Israel separado o aparte de lo que sucede con la iglesia, también es una evidencia y lo coloca el Señor Jesús como ejemplo. Ahora, señales que evidencian el juicio divino. Pues sí, el Señor está juzgando la tierra. Él no ha dejado de juzgar la tierra. Él no ha dejado de ser Dios de la creación. Nosotros estamos aquí, a pesar que pasando el tiempo, Él continúa trabajando, Él continúa obrando. Mi Padre trabaja, decía el Señor Jesús, y yo trabajo. El Señor está trabajando. Evidencian el juicio del Señor. Guerras, terremotos, hambruna, enfermedades. Y estas señales también tienen antecedentes en el Antiguo Testamento, no solamente es de esta época y de este tiempo en el que nosotros vivimos. Miremos unos textos también de las señales que evidencian el juicio divino. Isaías 19:2. Levantaré egipcios contra egipcios, los mismos hermanos, los mismos pueblos, y cada uno peleará contra su hermano, miren, cada uno contra su prójimo, contra el mismo, su misma nación con los mismos suyos. Ciudad contra ciudad se destruyen, y reino contra reino. Ahí están las guerras. Segunda de Crónicas 15:6. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Gente se destruía a sí misma, las ciudades, porque Dios los turbó con calamidades. No se entiende, pero turbó el Señor con calamidades a las naciones. El juicio es parte de las señales del Señor, de su segunda venida. Dice, la tierra fue conmovida en Salmo 18, y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó el Señor. El Señor está juzgando. La tierra es conmovida, la tierra tiembla, los cimientos de los montes. ¿Por qué? Porque se indignó el Señor. Ezequiel, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción. Destrucción, hermanos, las cuales enviaré para destruiros, dice. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti, y enviará sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Miren, el Señor hace juicio sobre las naciones de la tierra. Tiempo de arrepentimiento, es tiempo de acercarnos a Él, tiempo de clamar por esa compasión y esa misericordia del Señor. Nos mantengamos firmes, fieles a pesar de todo esto que vive hoy la tierra, que vive hoy el mundo. Como las otras señales, estas también marcan todo el periodo entre la primera y la segunda venida. Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención,
de nuestro cuerpo. La creación gime hoy. Miren el mundo hoy cómo se encuentra con esta pandemia. Llamando, gimiendo, cuántos muertos, cuánta tristeza en las familias. Y fuera de eso, una sociedad bastante conmovida por lo que vive, por las necesidades, por las divisiones, por la corrupción, por la destrucción, por la muerte, por la guerra. La creación gime a una, dice la palabra. Y ahora, si miramos hacia afuera, pero dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, no porque somos hijos de Dios y porque somos cristianos, a nosotros no nos toca, sí nos toca. Y hoy tenemos las primicias del Espíritu, nosotros. También gemimos, pero esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo, esperar la segunda venida y esperar la redención de nuestro cuerpo, ser levantados y glorificados juntamente con el Señor. Eso trae esperanza y nos mantiene firmes a pesar de lo que estamos viviendo. Su naturaleza, la naturaleza de la venida del Señor. Será una venida personal. Dice la palabra, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Será personal. Este mismo Jesús que estuvo con ellos, que estuvo presente, que los acompañó durante ese tiempo, después de su resurrección, hasta antes de la ascensión, este mismo Jesús que lo vieron, que estuvieron, ese mismo vendrá, no otro, el mismo. Es una venida personal. Será una venida audible, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Será audible con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y es cuando mencionan la séptima trompeta, esa última trompeta será audible. Será una venida visible. He aquí viene en las nubes. Todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí y amén. Será visible. Esa es la naturaleza de su venida. Será una venida gloriosa. No nos imaginamos cómo puede ser. Cuando veamos al Señor viniendo, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Qué glorioso. Cuando veamos su venida, cuando estemos con Él, será todo glorioso. Y admiraremos con todos los que creímos en Él. Será una venida repentina, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mentiras si dicen, he aquí, ahí está, he aquí, ahí viene, he aquí mañana. Escuchaba hace un tiempo una persona, una mujer que se dice profeta, estaba anunciando la venida de el Señor en un tiempo muy cercano porque las señales y los cálculos, decía, las matemáticas dan para que esa sea la fecha. Imagínense. Pero el Señor dice, será una venida repentina. No sabéis perfectamente cuándo será, pero será como un ladrón en la noche, será una venida repentina, cuando no lo esperéis, pero Él va a venir.